Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondiente a Ciencias Naturales. Un gusto poderles saludar a cada uno de ustedes. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Licenciado, buenas noches. Licenciado, buenas noches. Licenciado, buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. ¿Cómo está Pedrito? Muy buenas noches y muy buenas noches a cada uno de ustedes. Bienvenidos al desarrollo de esta clase correspondientes a la materia de Ciencias Naturales. Vamos a continuar con el desarrollo de las actividades correspondientes al origen de la vida en nuestro planeta. Vamos a seguir hablando, vamos a seguir desarrollando todas las actividades y para ello, como es de costumbre, ya saben, de inicio, presentamos el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Naturales. Estamos en la unidad ya número 11, evolución de la vida, compuestos químicos de la atmósfera primitiva y origen de las moléculas orgánicas, correspondientes al tema 3. Este es el tema en el cual nosotros vamos a ver el subtema Un paso para la vida y los supuestos teóricos del origen de la vida. Esos son los temas que nosotros vamos a desarrollar en la presente hora de clase. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la misma. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 11, tema número 3. Puede ampliar su información, obviamente consultando en otras bibliografías, de ser necesario, para que amplíen el aporte que den a su tarea. En cuanto a la tarea, ¿qué es lo que tienen que hacer para la presente semana? Dice lo siguiente: en la hoja de trabajo realiza la siguiente actividad. Primero, dice, ¿qué importancia tiene conocer el origen de la vida en el universo? La siguiente actividad dice, ¿qué son los coacervados? Vamos a ver ya en el desarrollo de esta clase, vamos a ver qué consiste, cuáles son estas actividades. Y por último, tenemos el origen de la vida se generó del hielo interestelar. Tienen que explicar si es verdad o si es mentira, cuál es la postura en base a la información que ustedes tienen en su material de apoyo. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, claro y ordenado. Tienen apenas 13 numerales, los cuales tienen que desarrollar para esta semana. En relación, obviamente, que su trabajo es 100% escrito, en la parte superior de su hojita ya saben qué es lo que tienen que hacer. El rotulado completando todos los datos que se les solicitan. En función del contenido de la tarea, tienen que leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de todo este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos ya en unidad número 11 con el tema Un paso para la vida, los supuestos teóricos del origen de la vida y correspondientes obviamente a la semana 3 del 24 de junio del 2024. Esa tarea permite entregas justamente desde el 24 de junio, la fecha límite de entrega es del 30 de junio y la fecha de publicación de su calificación será hasta el 5 de julio del 2024. Así que sigan presentando, sigan cumpliendo con todas sus actividades que se les va habilitando periódicamente ya en esta última etapa de actividades. Ustedes ya creo que les pasaron las fechas de culminación de todo este proceso, así es que estén muy pendientes de todo lo que se viene a continuación. Vamos a iniciar con el desarrollo de las actividades. Una vez que ustedes tienen ya conocimiento, se les ha explicado cómo es lo que ustedes tienen que hacer en función de las recomendaciones, de la estructura, las condiciones para el desarrollo de la tarea. Vamos a iniciar justamente con el desarrollo de las actividades correspondientes al contenido que ustedes tienen en su material de apoyo. Y estamos en unidad número 11, evolución de la vida, compuestos químicos de la atmósfera primitiva y el origen de las moléculas orgánicas. Vamos a ver un paso para la vida. A mediados del siglo XX, varios científicos intentaron explicar cómo los sistemas aislados podrían haber surgido en la Tierra. El ruso que es en este caso el ruso Alexandr Oparin, bioquímico de formación, sabía que las moléculas orgánicas como las proteínas, la urea, los lípidos, glúcidos, nucleótidos, entre otras sustancias, se irían asociando entre sí para formar agregados moleculares cada vez más complejos, con una estructura concreta a los que le llamó coacervados. Aquí tienen la explicación de una de las preguntas que ustedes tienen en su tarea,
que son los coacervados. Los coacervados asocian proteínas, carbohidratos y otros compuestos orgánicos delimitados por una película de agua. Estos evolucionaron hasta constituirse en agregados moleculares cada vez más complejos, con una estructura estable y se convirtieron en verdaderas estructuras vivientes y organismos primordiales que evolucionaron durante millones de años para formar sistemas biológicos como los que conocemos en la actualidad. Esa es una de las teorías, obviamente, que trató de sustentar Oparín. En la relación de la teoría de Oparín sobre el origen espontáneo de la vida en la Tierra, en tiempos pasados se desarrollaron modelos alternativos. Entre estos se encuentran el del químico Sidney Fox durante el año 1912 a 1998 y sus colaboradores, los cuales desarrollaron estructuras proteicas limitadas por una membrana al calentar aminoácidos en una lámina seca y añadir agua ligeramente salada. A estas estructuras llamaron microesferas. Obviamente de esa manera trataron también de determinar el origen de los seres orgánicos en nuestra Tierra. En este sentido, los coacervados y las microesferas no son células vivas, pero su formación sugiere los tipos de procesos que podrían haber dado origen a entidades proteicas con mantenimiento autónomo, distintas a su ambiente y capaces de llevar a cabo las relaciones químicas necesarias para mantener su integridad física y también su integridad química. Esas son las teorías, las primeras teorías en cuanto a la evolución de la vida en nuestro planeta. En cuanto a los supuestos teóricos del origen de la vida, el desplome de la teoría de la generación espontánea generó un nuevo supuesto. Si los seres vivos no surgen espontáneamente de la materia inanimada, como era totalmente una equivocación, ¿cómo aparecieron en la Tierra todos los seres? Estas ideas surgieron entre el fin del siglo XIX e inicios del siglo XX. Para ello vamos a ver esta primera teoría, que es la teoría de la panspermia. ¿En qué consiste la teoría de la panspermia? Según esta teoría, la vida en la Tierra se originó a partir de sustancias precursoras de vida y de otros seres que llegaron del espacio en restos de cometas y meteoritos. Y eso quiere decir que en los cuerpos celestes que periódicamente se impactaron hacia nuestro planeta, en la parte de nuestro planeta, obviamente ellos no estuvieron solos, sino que obviamente estaban compuestos de determinados componentes, de determinados sustancias, obviamente que fueron las precursoras para que se originara la vida. Su máximo defensor de esta teoría es el sueco Steve Arrhenius durante el año 1903. Actualmente esta teoría ha ganado bastante espacio en el ámbito científico, especialmente con los últimos descubrimientos, obviamente en base de cuerpos de meteoritos y también de asteroides que han caído a la Tierra, en los cuales se han encontrado moléculas precursoras de vida, como los aminoácidos, como azúcares, bases nitrogenadas, ácidos grasos, entre otros componentes. Este descubrimiento coincide con la teoría de la evolución molecular propuesta por Thomas Hughes durante el año 1825-1895, Haldane 1892-1964 y por Oparin, el propio Oparin, durante el año 1894-1980, que sostenían que la vida sería el resultado de un proceso de evolución química gradual. Eso quiere decir, prácticamente la Tierra, con todos los cambios que se fueron dando, obviamente a partir de la formación de la atmósfera, la transformación, la ubicación del suelo continental, del suelo oceánico, del fondo oceánico, obviamente el impacto de cometas con determinados precursores que originaron la vida de determinados componentes, fueron ellos que al llegar al estabilizarse en el suelo, obviamente desarrollaron determinadas combinaciones, ya sea por el agua, ya sea por el calor que se desarrollaba en aquellos primeros momentos de evolución de nuestro planeta, y de esa manera se originaron las primeras formas de vida, las primeras células. Entonces vamos a ver un poco más en qué consistió todo este proceso. A partir de la teoría de la evolución química,
A partir de la teoría de la evolución química han surgido algunas hipótesis y teorías que explican el origen químico de la vida. Aquí vamos a ver el origen desde el punto de vista de la química. Y vamos a ver la primera teoría, que es la teoría de la exogénesis. Vamos a ver en qué consistió la teoría de la exogénesis. Propuesta por el científico Arrhenius, quien propuso la idea de que la vida no surgió en la Tierra, sino de organismos extremófilos, resistentes a condiciones adversas que viajaron por el espacio, impulsadas por la radiación de las estrellas. Esta teoría se sustentaba en la química de las moléculas del carbono, importantes en la formación de la vida que se encuentran en varios lugares del universo. Especialmente el carbono es uno de los componentes principales de todo ser vivo hasta la actualidad. Por eso hay una serie de, se les podría decir, una serie de dudas y una serie de aceptaciones en cuanto a estas teorías, que obviamente explican que los cometas, los asteroides, todos los cuerpos celestes que vinieron del espacio, obviamente tuvieron esta carga de determinados componentes y que al fusionarse una vez acá en la Tierra, obviamente originaron vida. En cuanto a la teoría de la fuente hidrotermal, la teoría de los respiraderos, de ventiladores de aguas profundas o fuentes hidrotermales que describe el posible origen de la vida fue enunciada en el año de 1988 a 1992 por Guder Wasenter, quien propuso que la vida podría haberse iniciado debajo del mar, cuando los respiradores submarinos segregaron moléculas ricas en hidrógeno que fueron claves para el aparecimiento de la vida en la Tierra. Se ha comprobado que este tipo de formaciones submarinas ricas en energía química y térmica mantienen con vida a los ecosistemas marinos. Prácticamente, si nosotros vemos en qué consisten estos respiraderos o aguas termales, hidrotermales, prácticamente son aguas de origen volcánica que al estar elevadas a grandes temperaturas arrastran determinados o se combinan con determinados componentes, con determinados minerales, y obviamente puede ser esa también una de las orígenes que dieron obviamente inicio a la vida. Pero obviamente esa teoría no es 100% aceptada. Tenemos la hipótesis del mundo del ARN. Sabemos que el ADN necesita de proteínas para formarse y que del mismo modo para que las proteínas se formen necesita ADN. Entonces, ¿cómo se formó el ADN por primera vez? La explicación se encuentra en la capacidad del ARN de almacenar información de la misma forma en la que lo hace el ADN actual como enzimas en la formación de proteínas. Por lo tanto, el ARN sería capaz de multiplicarse y producir versiones ligeramente diferentes entre sí, algunas con mayor capacidad de perpetuarse y reproducirse que se transmitieron a sus descendientes de generación en generación. Por ende, el ARN sería capaz de ayudar a la formación del ADN, especialmente dentro de las estructuras de proteínas. Se supone que es el responsable del surgimiento de la vida terrestre y fue el primer paso hacia el desarrollo de un sistema genético. Actualmente está universalmente aceptado que el espacio contiene los ingredientes de la vida. Las teorías, hipótesis e investigaciones en meteoritos, asteroides y otros cuerpos del espacio demuestran la presencia de elementos y moléculas básicas para la vida. Entonces, desde el punto de vista químico, obviamente la teoría de que vienen determinados componentes, determinadas estructuras y moléculas desde el espacio es bastante aceptable. En cuanto al modelo biosfera profunda y caliente, Thomas Gold en el año de 1970 propuso que la vida no se desarrolló por primera vez en la superficie de la Tierra, sino a varios kilómetros por debajo de ella. Esta idea también fue presentada por geólogos soviéticos, y el descubrimiento de nanobios durante el año 1990 en rocas profundas apoyó justamente el modelo de Gold, esta nueva teoría. Actualmente se ha comprobado que es abundante la vida microbiana de bacterias y arqueas que se encuentran alrededor del planeta, aproximadamente a 5 kilómetros de la superficie. Por favor, compañeros, si me ayuda apagando el micrófono, tenga la bondad. ¿Cómo les bien?
Para eso se llama, papi, ¿dónde está? Manuel Sani. Como les había estado mencionando, actualmente se ha comprobado que es abundante la vida microbiana de bacterias y arqueas que se encuentran alrededor del planeta, aproximadamente a 5 kilómetros de la superficie. Esto significa que no necesitan de oxígeno ni luz para vivir y tampoco para reproducirse. Se abastecen de recursos químicos que afloran desde niveles inferiores. Gold explica que el flujo de alimentos de los microbios que viven en la profundidad provienen de la desgasificación del metano primordial compuesto del manto de nuestra Tierra. Lo novedoso de este modelo es el planteamiento sobre la composición de la biosfera terrestre profunda y la vida presente, pues todos los organismos que vivimos sobre las masas continentales o en el seno de los océanos no seríamos más que una fracción del total de la vida en el planeta. Eso en cuanto a esta teoría de Gold. En cuanto a la teoría glacial, la teoría glacial determina que algunos investigadores afirman que nuevos hallazgos respaldan la vida que se originó en el hielo, a pesar de que la corriente contraria afirma que la vida se plasmó en ambientes húmedos, tibios y calientes. Obviamente esta determinación, esta teoría implica que no. Los científicos británicos de la Universidad de York, coordinados por Paul Clerk, expresaron que las moléculas que ligaron a la Tierra en el impacto de los meteoritos podrían haber dado origen a los ladrillos, especialmente los que vimos más adelante en clases anteriores, a los aminoácidos que están contenidos del ADN humano. Durante mucho tiempo se pensó que los ladrillos que componen la base del ADN estaban presentes en la Tierra antes de que se formaran las moléculas de la vida. Sin embargo, esta nueva investigación indicó que podrían haber sucedido de otro modo. Clerk demostró que los ladrillos interestelares, formaldehído, aceldehído y glicoaldehído pueden ser convertidos en una suerte de caldera biológica para los ingredientes de la vida y concluyó que es un mecanismo plausible en el que las moléculas del espacio terrestre llegarán a la Tierra con meteoritos y cometas. Puede ser transformadas en desoxirribosoma, en molécula fundamental para todos los seres vivos. Y nosotros hemos podido observar y hemos podido ver algunas de las teorías de varios biólogos y científicos que obviamente hasta la actualidad tratan de investigar cómo se dieron o cómo se originó la vida en nuestro planeta. Hay diferentes teorías, hay diferentes criterios y obviamente algunos son descabellados y otros sí, obviamente, aunque nos duela creerlo, obviamente, o al que sea difícil de creerlo, obviamente tienen bastante sustento, bastante evidencia para determinar lo que efectivamente cuerpos celestes que ingresaron a nuestro planeta hoy en la actualidad, que también se impactan hacia nuestro planeta, obviamente en sus cuerpos contienen determinados componentes, determinados gases, determinados minerales que obviamente solo están presentes en nuestro planeta y en los seres vivos, especialmente el carbono. ¿Cómo es lo que estos meteoritos que están en el espacio contienen estos minerales? Eso quiere decir que de algún modo, obviamente, tiene algo de verdad todo este proceso de investigación que vienen desarrollando los científicos. Vamos a ampliar un poquito más, vamos a ir viendo un poquito más acerca de este proceso, vamos a ir analizando cuáles son las características fundamentales. Permítanme solo un ratito nomás. Ya, listo, vamos a empezar. Vamos a continuar con el proceso en cuanto a la investigación, al desarrollo de la vida. Vamos a ver cuáles son las características y vamos a ver, ¿sabemos cómo comenzó la vida en la Tierra? Es una gran pregunta, es una gran
inquietud que todos nos debemos hacer, cómo nosotros llegamos hasta donde estamos en la actualidad, cuál fue la evolución, desde dónde nacemos, que ustedes han escuchado esa famosa frase, esa inquietud, esa pregunta, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Qué fue lo que se originó primero? Y esa es una parte también de la filosofía que nos ayuda a analizar cómo mismo es que el ser humano llegó hasta la actualidad, cómo se originó y cómo hemos evolucionado hasta nuestros días. Reconozcámoslos, a la mayoría de nosotros nos gustaría disponer de un árbol genealógico que se remontara a muchas generaciones atrás, a los abuelos de nuestros tatarabuelos tal vez, pero ¿no sería aún más maravilloso poder prolongar ese árbol hasta nuestros ancestros más remotos, es decir, hasta el propio origen de la vida? ¿Cuáles serían nuestros primeros, desde dónde nosotros nacemos, desde dónde nosotros hemos evolucionado? En ese artículo, obviamente, nosotros vamos a ver algunas de las características más preponderantes en cuanto al origen mismo o las teorías en cuanto al origen de la vida. Entonces, en esta primera etapa es importante determinar qué es lo que se define por vida, qué es lo que define a la vida. La primera dificultad en la investigación sobre el origen de la vida es la definición de las propiedades que ineludiblemente debe presentar la materia para ser catalogada como vida. Nosotros somos materia, estamos compuestos por materia y también por energía. Esta cuestión puede parecer simple cuando se compara una piedra con un conejo, por poner un ejemplo trivial, pero no es tanto cuando nos desplazamos a aquellos remotos tiempos en los que la vida estaba arrancando, cuando recién estaba iniciando, como iniciaron a partir de seres unicelulares, prácticamente que tenían un tipo de alimentación autótrofa, que no necesitaban de otros seres para poder alimentarse, pero como obviamente si fueron seres microscópicos, cómo empezaron a asociarse para generar los organismos compuestos, incluido el hombre, que es un poco mucho más complejo en cuanto a la estructura que presenta nuestro organismo. Actualmente la vida siempre procede de la vida. Obviamente, para que se origine una vida, tiene que haber antes otra vida. Por ejemplo, nuestros padres, para darnos la vida, obviamente ellos tienen que estar vivos, ¿no es cierto? Ellos tienen que generar vida. Y así sucede con todos los seres vivientes. Sin embargo, al menos una vez en su historia tuvo que surgir de la materia inerte. Eso implica que no sería nada extraño que las primeras formas de vida se parecieran mucho a la materia no viva de la que proceden, lo que dificultaría su distinción. Definir las propiedades esenciales de la vida también resulta crucial si queremos embarcarnos en la búsqueda de la vida en otros mundos, sobre todo porque podría presentarse en formas que la hicieran irreconocible a nuestros ojos, como nosotros conocemos o no nos conocemos en la actualidad, acostumbrados a las manifestaciones de vida terrestre, normales como nosotros las conocemos. Pero, ¿qué es la vida? Esta es una gran interrogante, es una gran pregunta. ¿Qué es vida? La vida produce copias imperfectas de sí mismo, para lo cual intercambia energía y materia con el medio externo mediante las relaciones químicas que constituyen el metabolismo. Para su funcionamiento correcto se requiere una serie de instrucciones, una información que tiene que mantenerse en el tiempo y por tanto debe ser transmitida a la descendencia. Eso quiere decir, nosotros obviamente a nuestros hijos les generamos o les delegamos una serie de características, una serie de información. Además, es necesario un comportamiento que diferencie el sistema vivo del entorno y permita la correcta interacción entre sus componentes, entre todo lo que le rodea, todo lo que le caracteriza al ser como vivo, como tal. En el único ejemplo de vida que conocemos, el terrestre, la información se almacena en moléculas de ADN, siguiendo unas reglas basadas en un alfabeto de 4 letras, las 4 nucleótidos A, T, C, G, según el orden en que se dispongan.
van a dar lugar a un repertorio de proteínas diferentes. Estas proteínas facilitan que las reacciones químicas propias de la vida tengan lugar o se den origen. Pero no cabe duda de que las cosas podrían haber sido diferentes y pueden incluso que lo sean en otros lugares del universo, de pronto si es que existe vida. Ahora vamos a preguntarnos, es importante, ¿cuándo surgió la vida en la Tierra? ¿Cuándo? Esta es una incógnita que nosotros tenemos hasta la actualidad. ¿Cuándo y en dónde surgió la vida en la Tierra? La edad de nuestro planeta se estima de unos 4.570 millones de años atrás. Inicialmente su temperatura era altísima e incomparable con la estabilidad de las moléculas biológicas. No fue hasta el año 3.850 millones de años atrás aproximadamente cuando las condiciones comenzaron a ser más estables y favorables para el desarrollo de la vida. No obstante, se han encontrado signos de vidas bacterianas en rocas de hace unos 3.500 millones de años atrás, lo que plantea el problema de que solamente existe un periodo de unos 350 millones de años en el que tuvo que suceder todo lo que facilitó la aparición de las primeras células. Un tiempo que parece demasiado corto para que surja algo tan complejo y maravilloso como es la vida. Para intentar explicar la aparición tan temprana de la vida, se propuso la teoría de la panspermia, que sostiene que la vida se generó en el espacio exterior, desde donde viaja entre planetas. Aunque este paseo de microorganismos por el cosmos parece poco probable y muchas de las veces hasta descabellado, la detección de materia orgánica en meteoritos, cometas y las nubes de polvo interestelares muestran que si esa materia cae en un lugar adecuado, se podría acelerar enormemente el florecimiento y el aparecimiento de la vida. Entonces, no es tan descabellada esa idea. En cuanto a los primeros pasos, ya en la década de 1920, la hipótesis de Oparin y Haldane plantearon que el primer paso en el origen de la vida fue el sistema de moléculas orgánicas en la atmósfera primitiva, utilizando como energía la luz ultravioleta procedente de nuestro eje central, que es el Sol. Esas moléculas se acumularon en lagos o mares poco profundos. Allí se combinaron para dar lugar a la llamada sopa primordial, que es la primera sopa, obviamente de acuerdo a las características de las estructuras de los científicos, donde se habría originado las primeras estructuras vivientes. La base para sintetizar moléculas más complejas que facilitarían la aparición de la vida celular, la aparición de las primeras especies celulares. Esta teoría se vio enormemente reforzada en el año de 1953 cuando Steiner Miller realizó su famoso experimento. Consistió ni más ni menos que en introducir en una cámara para una mezcla de gases similares a los que creía que componía la atmósfera primitiva. Tras suministrar energía por medio de descargas eléctricas, los gases reaccionaron y dieron lugar a varios de los componentes básicos de la materia viva, demostrándose así que su síntesis en condiciones abióticas era posible, y obviamente era posible que originen vida. Ni el experimento de Miller ni los otros muchos posteriores demuestran que las cosas tuvieron que ocurrir así necesariamente. Lo que sí indican es que hay caminos posibles para la transición entre la química y también la biología, y que uno de ellos es el que tuvo lugar en nuestro planeta hace unos 3.800 millones de años atrás. En cuanto al famoso mundo del ARN, que es prácticamente también uno de los componentes que tienen nuestras células, en el mundo actual las proteínas funcionales se originan gracias a que la información para su síntesis está codificada en el ADN, pero pasar de la secuencia del ADN a la de las proteínas es un proceso complejo, que a su vez requiere la intervención de otras proteínas en otros procesos químicos.
Separar información y función de dos moléculas diferentes plantea una paradoja que se puede resolver si admitimos que en el mundo primitivo la información y la función residían en la misma molécula. Actualmente existen muchas evidencias de que esa molécula pudo ser el ARN, otro ácido nucleico similar al ADN, pero de cadena mucho más sencilla. Prácticamente esa sería la primera base en cuanto a la evolución de la vida. Los viroides de los virus del ARN nos muestran que pueden ser utilizados para almacenar la información hereditaria. Las posibilidades funcionales del ARN derivan de su capacidad para plegarse, dando lugar a estructuras tridimensionales similares a las que forman las proteínas, que facilitan la catálisis de las reacciones de la vida. El llamado mundo del ARN estaría constituido por conjuntos de moléculas capaces de almacenar y transmitir información a través de su copia. Las propiedades catalíticas de esas mismas moléculas facilitarían que surgiera un metabolismo simple que, una vez individualizado en un compartimiento, habría sido la base para la aparición de las primeras células en nuestro planeta. En cuanto a las células primitivas en un medio acuoso, prácticamente la mayoría de recordemos que en la primera etapa de nuestra Tierra prácticamente estaba totalmente separada lo que es las placas continentales de la Tierra, estaban unidas en una sola. Entonces, esto quiere decir que al 100% existían medios acuosos, medios con agua. Las moléculas de ácido graso pueden formar vesículas parecidas en su formación a lo que podría ser una célula primitiva. Lo extraordinario es que hay vesículas que pueden incluir moléculas de ARN con capacidad para catalizar algunas redes metabólicas simples. Incluso llegan a dividirse. Esto todavía no es vida, pero comienza a parecerse mucho como tal. Faltaría el acoplamiento de la replicación del ARN a la división de las vesículas y algo muy importante, que alguna de ellas adquiriera una ventaja sobre el resto. Desde ese momento la selección natural podría comenzar a actuar y con ella todos los procesos que han conducido al aumento de la complejidad y diversidad biológica para generar vida. Finalmente podemos concluir cuántos intentos infructuosos han tenido lugar hasta llegar a esa primera célula. Lo desconocemos, lo que hemos descrito o lo que se ha podido describir no tendría por qué haber sido un evento único, sino debieron haber existido muchos eventos similares, obviamente hasta perfeccionar el desarrollo de la vida. Pero lo que está claro es que la fortaleza de la selección natural combinada con sucesos ambientales azarosos ha conducido a la persistencia de un único linaje, el de ese ancestro universal que hermana a todos los seres vivos de la tierra desde sus inicios. Prácticamente, si nosotros podríamos analizar desde el punto de vista igual de la Biblia, prácticamente si nosotros nos ponemos a analizar el árbol genealógico, prácticamente nuestro primer padre, nuestro tatarabuelo, como se lo quiera determinar, sería Adán, ¿no es cierto? Serían Adán y Eva. Entonces, porque de acuerdo a la teología, prácticamente ellos fueron los primeros hombres en pisar la tierra. Entonces, acá desde el punto de vista científico, desde el punto de vista biológico y químico también, obviamente nos remontaríamos al inicio, cómo se desarrollaron nuestros primeros padres, cómo se originaron todo el desarrollo de la vida en nuestro planeta. De esta manera llegamos ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ustedes tienen toda la información pertinente para el desarrollo de esta actividad que tienen planificada en esta semana. Señoras y señores, de esta manera me despido de todos ustedes, deseándoles que tengan una excelente noche y nos estaríamos viendo hasta la siguiente clase ya para trabajar con los cuestionarios que les voy a subir en este fin de semana para que ustedes puedan obviamente seguir estudiando y preparándose para su examen final. Señoras y señores, una feliz noche. Gracias, licenciado, que descanse. Gracias, licenciado. De igual